Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Es importante que dentro de esto ustedes hagan pues una remembranza y recuerden a qué le llamamos trastorno, porque esto ya lo platicamos. Que no nos olvidemos que es toda aquella condición que afecta la calidad de vida de un individuo en su desarrollo, crecimiento, socialización y su vida de aprendizaje. Espectro, que es una parte muy importante. Espectro significa que es un abanico de manifestaciones, es una amplia condición de manifestaciones que tiene el paciente. Y se le llama autismo porque, pues bueno, en las etapas iniciales o las primeras descripciones, pues se hablaba de ensimismado, ¿no? Entonces, autismo, pues era hablar de ensimismado, ¿no? En ese sentido. ¿Cuáles son? No nos vamos a meter en historia, vamos a tratar de ser puntuales en la cuestión de lo de los diagnósticos, que es lo que yo considero que es más relevante, que se tiene que trabajar. Los nuevos criterios del CM5 ya todo le llaman autismo. Ya no hay Asperger, ya no hay trastorno del espectro autista, ya no hay trastorno general del desarrollo, ya no hay síndrome de Rett, es decir, ya todo se le llama trastorno del espectro autista. Establece también los niveles de gravedad de acuerdo a los síntomas que presenta y Rett ya no está dentro de esta clasificación. Antes, en el trastorno espectro autista había una triada que era afectación social en la comunicación y las conductas repetitivas, restrictivas y estereotipadas. Ahora ya no, ya se une la cuestión de la comunicación con la socialización y ya se llama comunicación social y se continúa con las conductas estereotipadas, repetitivas y restrictivas. Dentro de esto, lo que antes se le llamaba la categoría de deficiencias en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos, tienen los mismos elementos que tiene el DSM-4, ¿sí? A excepción de dos cambios, ¿no? Ya no se integra la categoría de deficiencia o retraso del lenguaje, que es una parte importante, y la sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales ya no aparece. Así como si no se integra a la parte de comportamientos repetitivos. Esto lo vamos a ver más adelante. En la afectación de la comunicación social, se puede decir que es un déficit persistente en la comunicación e interacción social en diversos contextos, manifestados por tres de las siguientes áreas que son las importantes. Dificultades en la reciprocidad socioemocional, dificultades en las conductas comunicativas, tanto no verbales, utilizadas en la interacción social, y dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones, ¿no? Dentro de la deficiencia en la reciprocidad en la socioemocional, tenemos alteraciones como acercamiento social anormal, fracaso en la conversación en ambos sentidos, disminución en el interés, emociones o afectos compartidos generalmente asociados a la edad, fracaso para iniciar o responder las interacciones sociales. En las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, para que sean empleadas en la interacción social, es aquel paciente que tiene dificultades en la comunicación verbal y la no verbal es poco integrada, no hace manifestaciones, no tiene gestos, no utiliza tanto las manos para darse a entender, no señala, por poner un ejemplo. Tiene anormalidades en el contacto visual y del lenguaje corporal. Generalmente los pacientes con autismo no te voltean a ver, ¿sí? O toman posturas de negación. Tienen deficiencias en la comprensión y los usos de los gestos, no entienden la mímica facial. Esto tiene que ver la amígdala, ya lo hemos platicado. Tienen falta total de la expresión, pues, no es total, pues, tienen falta, ¿no?, de la expresión facial y de la comunicación no verbal. Y el tercer apartado, que es donde tienen déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, pues la verdad es que a los chicos les cuesta trabajo ajustarse a ciertos comportamientos relacionados al contexto. Es decir, si el niño lo llevan a jugar fútbol, pues el niño no se pone, no se relaciona en el juego, sino se pone a jugar piedritas. O si están jugándose, aventándose el balón unos con otros, pues él no le llama la atención y pues la verdad mejor se voltea y cuando se lo manda ni siquiera lo patea, ¿no? Tiene dificultades para compartir el juego de imaginación, o para ser amigos. Es muy importante que hay etapas de los 4 a los 6 años donde el niño pues tiene una gran imaginación, sueña que es superhéroe, que de alguna manera está arriba de un avión, etcétera, y pues el niño le cuesta trabajo asociar la realidad de la cuestión imaginaria, por poner un ejemplo, ¿no? Pues esto le impide poder de alguna manera pues tener una adecuada interacción con otros amigos porque pues los otros niños están hablando del avión que están volando y hacen su gesto que ellos vuelan, pues él no lo comprende, ¿no? Le cuesta trabajo, ¿no? Y por supuesto pues no tienen intereses
asociados hacia otras personas. Generalmente, aquí es por eso que le llaman autismo, porque se ve ensimismado, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo aquí les puse un ejemplo en donde el chico de azul es un niño que está, perdón, se volteó aquí, pero lo que yo quería comentarles aquí es el hecho de que el niño estaba jugando en lo que es la camilla y lo que está haciendo es pegándole a la camilla. Mientras que la hermanita me vio revisar al niño y entonces ella hace un juego de imitación, me está imitando lo que yo estaba haciendo. Y el otro niño va y sigue jugando. Entonces aquí ella agarró mis instrumentos y el niño al jugar con los, que es más grande, se pone a jugar y a estar pegando con los instrumentos, mientras que la niña vio cómo le hacía y lo revisaba y me imita, ¿no? En ese sentido. Que es una característica de los niños con autismo que no llegan a tener tampoco juego de imitación, ¿no? El darle el biberoncito al bebé, ¿no? O utilizar las herramientas para tratar de arreglar algo, por poner un ejemplo, ¿no? Perdón, pero se volteó la imagen. En cuestión de las conductas repetitivas, estereotipadas o restrictivas, no nos olvidemos que los patrones repetitivos, restrictivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos. En comunicación tiene que estar afectadas las tres áreas que comentamos. En la área de conductas repetitivas, estereotipadas o restrictivas, debe de tener dos manifestaciones clínicas. En la comunicación social debe estar afectada completamente, ¿sale? Es decir, debe estar afectada tanto en su reciprocidad socioemocional, en sus conductas comunicativas no verbales y las dificultades para desarrollar, mantener y comprender la relación en ese sentido, ¿no? Ok. El apartado 1 habla sobre movimientos, el uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Las estereotipas motrices, que son, sí, la gente también lo llega a conocer como manerismos, o el balanceo, es una conducta estereotipada, o el repetir una palabra, es otra de ellas, o el estarse moviendo continuamente los dedos, alinear los juguetes, eh, eh, tienen dificultades de alguna manera al cambio de lugar de ciertos objetos, si él está acostumbrado a acomodarlos en un cierto orden o con cierta característica de mayor a menor o de colores, y tú llegas y se lo cambias, le genera mucho conflicto. El tener ecolalias, que no nos olvidemos que es repetir las palabras, generalmente repetir la última parte. ¿Cómo te llamas? Te llamas. ¿Cuántos años tienes? Tienes. ¿Te gusta jugar? Jugar, ¿no? Y hacen frases idiosincráticas. Chispas, estamos todos en la nube. Y pues eso no tiene ninguna correlación porque estamos comiendo, no estamos realmente en la nube, ¿no? Aquí yo les quiero poner el primer ejemplo. Vean cómo hacen torres o líneas. Estas son las patas de una mesa. El niño le quitó las patas y los empezó a acomodar de esta manera. Yo tenía estos juguetitos en donde acomoda las cosas en línea y se ven aquí nada más porque varía un poquito el tamaño, pero todos están alineados. De igual manera el chico de abajo, ¿no? Tienen insistencia a la monotonía, tienen excesiva inflexibilidad a rutinas, les cuesta trabajo salirse de sus patrones ritualizados, en ese sentido, asociados al comportamiento verbal y no verbal. Es decir, tienen elevada angustia ante pequeños cambios. Hay cambios que si el niño está acostumbrado a comer en una silla, siempre debe de comer en esa silla con el mismo plato, con la misma cuchara y con el mismo vaso. Si tú le haces un cambio de este tipo, le genera demasiada angustia. Tiene dificultades para las transiciones. Aquí es muy frecuente y ustedes lo pueden ver en clase cuando el niño entra de la escuela, de la entrada principal al salón. Ese le genera tanta angustia, le dificulta, entonces ahí tiene que interceder el papá para poder entrar, ¿no? Tienen patrones o pensamientos rígidos. Ellos están acostumbrados a que si la cuchara se utiliza con la mano derecha se utiliza. No puedes utilizarla con la mano izquierda, ¿no? Tienen alteraciones en el ritual del saludo, no te voltean a ver, le hacen así, o te saludan nada más con un dedo, o nada más te tocan con el puño, o sea, en ese sentido, pero sin voltearte a ver, sin ver una reciprocidad tampoco. Y tienen la necesidad de seguir siempre la misma ruta o de comer los mismos alimentos. Aquí es donde uno dice, siempre quiere comer lo mismo. Es muy frecuente que les gusten los alimentos blandos o crujientes o crocantes. Y también en algunas ocasiones lo que no les gustan son los caldos, ¿no? Tenía un chiquitín que no le gustaba nada que fuera verde en el alimento. O sea, si tú le ponías un chícharo, no te comía nada del alimento, ¿no? Que en ese sentido. Y en cuestión de la ruta, si el paciente está acostumbrado a ir de un sitio a otro sobre una ruta y te sales fuera de esa ruta, pues le genera demasiada angustia, le genera dificultad. Entonces, ese tipo de situaciones pues puede generar alteraciones en el comportamiento, ¿no?
Tiene intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés. Aquí tienen un fuerte vínculo o elevada preocupación hacia ciertos objetos inusuales. Tenía el caso de un chico en donde siempre tenía que traer algo en la cabeza, o tengo el que siempre debe traer las llaves en la mano, o el que tiene que traer un listón o un popote, por poner un ejemplo, ¿no? O tienen intereses excesivos, circunscritos y perseverantes. Los dinosaurios, los cometas, algún juguete, la mantilla. O sea, esos son intereses importantes relacionados con este sentido, ¿no? No nos olvidemos que estos síntomas se deben de manifestar en la etapa del desarrollo temprano, puede ser hasta antes de los 10 años, 8 años. Sin embargo, lo más ideal es que se pueda identificar antes de los 4, de preferencia a los 3 años, para que, pues bueno, de alguna manera esta situación no nos confunda. Muchas de las veces los pacientes cuando se llegan a diagnosticar en etapas pues más grandes, hacen ellos mecanismos de autocontrol, entonces ya te intentan saludar, ya te voltean a ver un poquito mejor, ya toleran ciertas texturas, ya toleran ciertos sonidos, toleran ciertas personas, por poner un ejemplo. Entonces, estos pueden enmascarar los síntomas. Entonces, sí debemos de generar eso. Entonces, mientras más grande, más enmascarado pueden estar los síntomas, más difícil, por supuesto, el diagnóstico. Estas condiciones deben de afectarle de manera muy significativa en cuestión de su calidad de vida, tanto en el área social, laboral, etcétera. Y estas no se pueden explicar por ninguna otra condición. O sea, no hay ninguna otra situación, no hay discapacidad intelectual, no hay otra enfermedad que pudiera justificarlo. De acuerdo a los grados, yo lo resumo de esta manera que para mí considero que es la más práctica. El grado 1 es aquel que necesita ayuda, es decir, tiene ciertas dificultades para poderse comunicar, tiene ciertas dificultades para poder socializar, pero lo logra. Con dificultad, pero lo alcanza a lograr. En la cuestión de las conductas repetitivas y restrictivas, sí tiene sus conductas, pero no le impiden tanto el poderse integrar. Es decir, el niño puede estar continuamente jugando con sus dinosaurios porque le encantan, le encantan, le encantan, le encantan, y pues uno le va y le dice, ¿sabes qué? Vente a comer, y pues de alguna manera pues se lleva un dinosaurio, pero come, ¿no? En ese sentido. Entonces, de alguna manera esta condición no le afecta tanto, ¿no? O puede estar con sus manerismos, pero pues hace su manerismo, vuelve a comer, hace su manerismo, vuelve a comer, o está poniendo atención en clase, hace su manerismo porque pues, le da ansiedad, generalmente es asociada a ella, y pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, sí requiere de cierto apoyo. O sea, a veces en la lectura de comprensión, pues puede ser que le cueste un poquito de trabajo y le tengamos que explicar qué es lo que se le está pidiendo, porque muchas de las veces les cuesta trabajo el entender cuál es el objetivo de la pregunta o cuál es el objetivo del comentario. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, pues lo tenemos que realizar, ¿no? También en ocasiones en la cuestión del lenguaje, pues hacen una conversación, a veces no tan amplia, ya semiestructurada, porque pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A dónde vas? ¿Qué color te gusta? ¿Qué tema te gusta? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Y entonces empiezan a hacer todo ese tipo de información y pues tratan de mantener, cuando ya se sale fuera de esto, cuando se le pregunta algo que él no está acostumbrado o que no lo tiene estructurado, pues es donde puede generar cierta dificultad, ¿no? El grado 2 sí necesita una ayuda notable, es decir, el niño sí tiene dificultades para socializar y tiene dificultades para comunicarse. O sea, el niño realmente necesita de un intermediario o un interlocutor para poder ser la persona que permita transmitir la información que quiere. Un ejemplo de ello es que el niño empieza a agarrar una cuchara, la puede agarrar para jugar y demás, pero ya la mamá interpreta que es la hora de comer. Pero el detalle de la cuchara es que uno pensaría que lo que él quiere comer pues es algo caldoso, por poner un ejemplo, y resulta que no, que le gusta comer la cuchara con el arroz con la cuchara. Un ejemplo, ¿no? La otra es que el niño le cuesta trabajo iniciar la socialización o mantenerla. Entonces, ahí llega la mamá y está en la fiesta y le dice, pues aquí les traigo a Juanito. Juanito le gustan mucho jugar con los dinosaurios. Miren, aquí están sus dinosaurios. ¿Por qué no juegan con Juanito? Pero Juanito no inició la socialización. Y aún jugando con ellos, pues él se aísla o están ellos ahí presentes, lo que platicábamos con el del balón, y él se pone a jugar con sus dinosaurios y no permite que otros tal vez se integren a su juego, ¿no? O se integran, pero no lo mantiene, ¿no? De alguna manera.
Y en la cuestión de la inflexibilidad, la cuestión de rutinas, comportamientos, pues el niño es más obsesivo, o sea, le genera demasiada angustia el sonido, le genera demasiada angustia el que no coma lo que él está acostumbrado a comer, o le genera demasiada angustia algún olor, o le genera de alguna manera más angustia el hecho de que no esté en el sitio donde él esté acostumbrado. Muchas veces les genera mucho conflicto cuando hay aglomeración de la gente, entonces eso hace que de alguna manera el niño se ponga muy irritable, muy incómodo, o ciertos rituales o rutinas a las que él está acostumbrado. Le genera mucha angustia, que es el querer andar descalzo, entonces quiere andar descalzo en todos lados, llega a la fiesta, se quita los zapatos y quiere andar descalzo, y es la única manera como él se siente tranquilo. Y el grado 3, pues definitivamente es un paciente que requiere de muy notable ayuda, es donde de plano el chico no tiene, o la niña no tiene la capacidad de poder transmitir incluso sus propias necesidades, se le tiene que adivinar. A veces lleva a la mamá, el niño a la mamá frente al refrigerador, pero pues no define qué es lo que quiere, la mamá le tiene que adivinar qué es lo que quiere, o se da cuenta que quiere comer por el hecho de que tienen un horario, que es donde entra la rutina, donde son más inflexibles, donde generalmente siempre quieren lo mismo, lo mismo, lo mismo, o son menos tolerantes en ese sentido, y esto pues le impide tener una adecuada socialización, una adecuada interacción, una adecuada comunicación, y sus conductas lo aíslan, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bajo este contexto. En un carácter muy global, digo, hay que detallarlo un poquito más, sin embargo, para tener un poquito más en claro, un paciente con autismo leve, pues tiene dificultades para comunicarse e interactuar, tiene resistencias al cambio y tiene problemas de organización y planificación que le dificulta la independencia. Un autismo moderado, pues tiene dificultades notables en las habilidades de comunicación, tanto verbal como no verbal. Tiene poca interacción con otras personas y cuando lo hace puede ser que sea incluso sin diálogos, y evita que se realicen cambios de rutina, pues se le dificulta mucho lidiar con ellos, ¿no? El autismo severo, pues es aquella persona que tiene dificultades severas en la comunicación verbal y no verbal, tiene gran limitación para interactuar con otras personas, no acepta cambios de rutinas, presenta comportamientos repetitivos y restrictivos que interfieren diariamente en su vida cotidiana y en la gente que le rodea. Y también son dependientes de un cuidador, ¿no? Especialmente, hablando en general. Quiero ponerles a este caso. Esta es una nena. Bueno, en este caso corresponde a una nena. Yo la conocí cuando estaba todavía en la etapa escolar. Al término de ella, notaban los papás que tenían dificultades en la socialización, no se integraba, siempre hablaba del mismo tema, que en este caso los tiburones, no tendía el doble sentido, el lenguaje figurado. Entonces, les llamaba mucho la atención ese tipo de comportamientos. Ella es una paciente que tiene un autismo grado funcional 1, en donde tiene ciertas conductas o comportamientos, se aísla, pero se puede integrar, o busca ella, hasta dentro de ella sus estrategias era el platicar de los tiburones para intentar socializar, ¿no? Ahora vamos a ver este caso. Miguel, hola. Miguel, Miguel. ¿Y se va a enojar el doctor? ¿Ya? Vámonos, ¿se va a enojar el doctor? ¿Eh? A ver, abuelita. Bueno, miren, este es un chico grado 2 en donde no reconoce su nombre, le cuesta trabajo llevar ciertas órdenes o comprender ciertas órdenes. El niño tiene obsesión por los botones, le gusta estar picando los botones,
Si ustedes se dan cuenta, bueno, no se alcanza a observar porque, bueno, tenemos que cuidar la integridad del chico. No te voltea a ver a los ojos, decía la mamá que casi no volteaba a ver a los ojos. Tenía ciertos manerismos, aunque no eran muy frecuentes, del manoteo de las manos. No hablaba, o sea, el niño no se comunicaba, no decía ninguna palabra. Sí señalaba o buscaba objetos para señalar, se llevaba a la mamá y la ponía enfrente del garrafón de agua y pues eso sabía que era la abuelita, perdón, que quería agua, por mencionarlo de esa manera. Entonces, este sería un grado 2. Y nosotros aquí tenemos ya un grado 3, en donde ustedes pueden observar todas las conductas repetitivas, restrictivas, no está socializado, el niño tiene que estar siempre sentado en esa frazada, se le habla por su nombre y no reconoce su nombre, generalmente siempre está con este tipo de conductas estereotipadas o manerismos, tiende a balancearse, miren cómo lo está realizando, siempre es igual, no fija la mirada, no entiende órdenes, por supuesto no socializa, camina en línea, camina en línea, ahí yo le estoy intentando hablar, no voltea, ahí respondió al nombre de... En esa ocasión respondió a sentarse y miren, cómo le tiene que entregar la mamá la frase además para que él pueda estar tranquilo, se sienta cómodo. Sí, entonces, en ese sentido, ¿no? Y siempre tiene que tener un objeto que suene, que es otro detalle importante, selectivo para las comidas. Detalle importante, suponiendo del paciente del grado 2 es que Miguelito los olores, si el olor no le era grato, pues la verdad es que se alejaba o evitaba estar en contacto con esa persona, ¿no? Entonces tenemos un autismo grado 1, un autismo grado 2 y un autismo grado 3. Un detalle que es muy importante es que no nos olvidemos que el autismo tiene una combinación que nosotros llamamos eh, vinculada al área genética, o sea, hay una alteración en el material genético, pero está favorecido por lo que corresponde al ambiente. Entonces, es un paciente que ya viene con una alteración y si durante el embarazo resulta que tienen amenazas de aborto, es un parto pretérmino, bajo peso al nacer, estuvo mucho tiempo hospitalizado al nacimiento, papá con toxicomanía, un ejemplo. Se ha visto también que los papás con edades grandes, papás de más de 40, 45 años que tienen a sus hijos a estas edades, etcétera, influyen en la cuestión del trastorno del espectro autista. Yo aquí les pongo el ejemplo de 3 casos, en donde si ustedes son 3 casos completamente diferentes, en donde ustedes pueden observar que los niños tienen ciertos rasgos que nosotros llamamos dismórficos, no se parecen ni a la mamá y no se parecen ni al papá. Y si ustedes pueden observar, más o menos tienen los mismos rasgos, ¿no? Esta es la parte importante. ¿Cuáles son los instrumentos diagnósticos? El más fácil, el que ustedes pueden incluso tener ahí en su, ¿cómo se llama? En su escritorio, es el MChat. El MChat maneja de 9 a 23 preguntas dirigidas a los padres, en donde hay de 2 a 6 preguntas claves que nos dicen si está pasando alguna otra situación. Tiene una alta sensibilidad, es decir, que detecta de 100 niños, detecta 97 y tiene una alta especificidad, es decir, que descarta hasta un 95% si es que no lo llegara a tener, ¿no? En el primer elemento. Ya en el segundo elemento, su sensibilidad es del 95, su especificidad es del 99. Entonces es realmente sensible, la pueden descargar en línea, realmente no hay, no se requiere más que contestar las preguntas es muy básicas, de hecho nosotros lo vamos a ver aquí, es sí y no, y nada más. O sea, y vienen de alguna manera ya estandarizadas en el español. Por poner un ejemplo es, si su hijo o hija señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le lleva la atención, por ejemplo, señalar el avión en el cielo o un camión muy grande. Otro ejemplo, si su hijo o hija responde cuando usted lo llama por su nombre, le molesta a su hijo los ruidos comunes, su hijo o hija camina solo, mira los ojos cuando usted le habla, entiende cuando usted le pide algo, que haga algo sin hacerle ningún gesto. Y van contestando los papás, se hace un puntaje y de acuerdo a ese puntaje se determina si tiene criterios, ¿no?
Claro, no es diagnóstico. Esto nos da una orientación a que el paciente pueda tener esta situación del trastorno del espectro autista. Los que sí son diagnósticos que realmente están de alguna manera pues ya ampliamente conocidos, avalados, estos sí requieren de una certificación y un adiestramiento porque se tiene que capacitar a las personas que lo realizan, pues es la prueba ADIR, que es una entrevista que se le hace a los papás, en donde se evalúa la socialización, comunicación y los intereses repetitivos y restrictivos. Esta generalmente debe ser en mayores de 18 meses. Tiene una alta sensibilidad, que es de un 86 a un 100%, y una alta especificidad del 75 al 96%. Y esto también nos puede ayudar a planificar lo que viene siendo el tratamiento. Cabe mencionar que el MChat, ahorita por mencionarlo, no se le puede aplicar a edades escolares, generalmente es a edades de lactante escolar, de preferencia antes de los 30 meses. Este es después de los 18 meses, es en niños más grandes. Está el A22, que es una escala, es un test observacional en donde la persona se pone o el evaluador se pone a convivir con el niño, se pone a jugar con el niño, le pone ahí ciertas tareas y demás. Por eso es semi-estandarizada y semi-estructurada, y esta evalúa la interacción social, el juego, la comunicación y la imaginación. Esto puede hacerse en mayores de 12 meses hasta edad adulta, se divide en diferentes módulos de acuerdo a la capacidad de comunicación que tenga el paciente, y a la edad cronológica tiene una sensibilidad de un 90%, es decir, detecta de 10 a 9 niños y los descarta de un 8 a un 9 niños de 10, ¿no? Que no tienen la sintomatología en ese sentido. Este es el A22, es donde está la doctora Maya, está con una chiquitina y le está poniendo ciertos juegos, debe de llevar todos estos juegos, etcétera, y se van haciendo diferentes módulos durante el test para poder ir evaluando diferentes características. También tenemos el CARS, que es un formulario estándar. Este nos evalúa la relación con los demás, la cuestión de imitación socioemocional, el uso del cuerpo, el uso de objetos, la adaptación al cambio, la respuesta al escuchar, la respuesta al ver, los órganos de los sentidos, miedo, nerviosismo, comunicación no verbal y verbal, principalmente, ¿no? Esta pues también requiere de una estructura o de un adiestramiento de alguna manera específico. Esta generalmente no es tan utilizada. También nos ayuda con esta a diagnosticar discapacidad intelectual, o sea, autismo con discapacidad intelectual. Entonces es una excelente herramienta. Sin embargo, tampoco no es una herramienta que nos ayude a establecer tratamientos, cosa que tal vez que sí tiene suponiendo el ADIR, pero son estructuras. Yo, como sugerencia, yo creo que la parte importante es que ustedes identifiquen dentro del aula los chicos que tienen algunas características de los que acabamos de mencionar. Y la verdad es que ante la duda más vale referir o enviar y que se le hagan los diferentes procesos. Ustedes pueden empezar con el MChat, ver que está alterado y ya teniendo esta información que realmente no requiere de algo especializado, ya tenemos esta información y pues bueno, de alguna manera podemos derivar para complementar toda esta bases de estudio que nos permita pues llegar al diagnóstico. No les voy a hablar de tratamiento, no les voy a hablar de nada de eso, porque bueno, no nos olvidemos que el trastorno del espectro autista es una condición neurobioquímica que requiere también de tratamiento farmacológico, que no hay un fármaco específico para el autismo, sino es más que nada fármacos relacionados a los síntomas que presenta el paciente. En general les va bastante bien en ese sentido, y por supuesto requieren o necesitan de múltiples intervenciones, que son desde el terapia del lenguaje, psicoeducativa, psicoemocional, farmacológica indiscutiblemente y ocupacional, que serían yo creo que los 5 pilares más importantes en el tratamiento de estos pacientes con el trastorno espectro autista. De igual manera, les dejo por ahí algunas lecturas recomendadas. Es un tema muy amplio. Su servidor tiene poco que escribió un libro relacionado a ello que se llama Hablemos del Autismo, el cual pues habla de 24 temas vinculados en esto, pero yo lo que quiero resaltar de esta plática es que ustedes de alguna manera tengan ciertas herramientas que les permitan a ustedes identificarlos y por supuesto derivarlos. Ya cuando están diagnosticados, pues bueno, ya las diferentes áreas especializadas van a brindar las atenciones que sean necesarias pues para tratar de potenciar y mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente con el trastorno del espectro autista, sino también con los familiares o el cuidador, puesto que esto impacta de manera significativa en la familia. Entonces, esta parte es muy importante.
Muchísimas gracias.